estamos en la ciudad de Miramar celebrando la Pascua. ¡Qué bendición! Muy bien, gracias Jesús. Tomen asiento, pónganse cómodos, estamos celebrando en esta mañana un día tan especial, tan importante, y es como en varias partes el Señor dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y esta es la oración que tenemos que hacer en parte: Señor, danos entendimiento, porque muchas veces no entendemos y a veces no nos explicaron. Por eso rápidamente, muchos de ustedes saben, entienden, pero otros quizás no, lo que es la Pascua, y de eso es lo que tenemos que hablar y que hacer en esta mañana: entender, comprender el poder que hay en la Pascua. Amén. La Pascua no fue algo inventado por la religión. La Pascua fue determinada por Dios hace 3.000 años, más de 3.000 años. Imagínense, 3.000 años. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es la Pascua? Levanten la mano, a ver. Y si les pregunto, ¿me van a contestar? A ver, voy a preguntarle a alguno, a ver, ¿qué es la Pascua? A ver, levanten la mano los que dijeron que sabían lo que era la Pascua. Ah, bajaron las manos ahora. Siempre contamos en la Pascua, no nos olvidamos más, hicimos una encuesta hace muchos años a 400 personas de la calle y claro, nos dimos cuenta que asociaban la Pascua con cosas que son culturalmente, que nos han enseñado. Por ejemplo, una fiesta, por ejemplo, resurrección, muerte y resurrección. Y hasta ahí llegaba el conocimiento de lo que era la Pascua. Algunos decían un día feriado, lo relacionaban, bueno, con otras cosas, que nosotros sabemos que está mal, pero nosotros no lo prohibimos. Estoy hablando del chocolate, de los huevitos de Pascua, que la verdad que la iglesia ha entendido bien que eso no tiene nada que ver con la Pascua. Me he dado cuenta porque no he ligado un huevito de Pascua. No me voy a ofender porque yo sé que vos entendés. Pero bueno, eso es lo que la gente a veces entiende, ¿no? Y la Pascua es algo profundo que los hebreos lo tienen tan en cuenta, porque bueno, nace en el pueblo de Israel cuando ellos estaban allá esclavos, hacía 430 años que Israel eran esclavos en Egipto, y ellos sufrían, y dice la Biblia que clamaron a Dios, y Dios oyó y se acordó del pacto que hizo con Abraham, que su descendencia iba a poseer la tierra prometida. Así que Dios llama a Moisés y lo manda a que libere al pueblo de Israel, y Moisés va y habla con el faraón se enoja, se le va endureciendo el corazón cada vez más. Miren, hay gente que vos le hablás y el corazón a veces se endurece más. ¿Te pasó alguna vez? Vos le decís, ¿para qué le voy a hablar si mientras más le hablo, peor se pone? Bueno, eso es lo que le pasó al faraón. Dice que endurecía cada vez más el corazón, y sin embargo veía los milagros, Hay gente que ve, se da cuenta que Dios existe, que Dios incluso lo ama, pero endurece en el corazón. Así que una y otra vez conocemos las famosas plagas de Egipto, ¿no? Como Moisés le dijo, mirá, si no dejas a mi pueblo libre, va a pasar esto, van a venir plagas, y así pasaron como 10 plagas, hasta que la última plaga es donde se celebra la Pascua. Esa noche iba a pasar la muerte, iba a matar a todos los primogénitos, y aún los primogénitos de los animales. Pero también Israel tenía primogénitos y todos iban a morir. Era como un juicio sobre los dioses egipcios, y el hijo del faraón, que era un semidios, muere en esa noche. Pero los hebreos no sufrieron ese juicio, porque Moisés les dice lo que Dios le había dicho, que tenían que estar debajo de la sangre. ¿Debajo de qué? De la sangre de un cordero. Tenían que matar un cordero, pintar los dinteles de la casa, y tenían que entrar, comer el cordero, y tenían que comer algunas cosas que tenían que ver con lo que habían vivido, y eso se lo tenían que transmitir hasta el día de hoy. Por ejemplo, hierbas amargas. Las hierbas amargas hablaba de la amargura que habían sufrido durante tantos años los hebreos. Pan sin levadura, no había tiempo
iban a tener que salir rápido de que se leude, y tenían que comer y tenían que estar bajo la sangre, y a la noche ya se escuchan en todo Egipto gritos de desesperación. No había casa que no haya un muerto, menos los que estaban debajo de la sangre. Y ellos no sufrieron nada, había luz ahí. Así que el faraón desesperadamente viene y le dice a Moisés: váyanse por favor de acá, salgan todos, ¿no? Y así se cumplió lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, que los iba a hacer libre. Y salieron como 600 hombres, más las mujeres, más los niños, más extranjeros. Así que se calcula que casi 3 millones de personas salieron de Egipto. Y se fueron al desierto. Salieron de Egipto, se fueron al desierto. Bueno, conocemos la historia, ¿no? Esa es la Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Significa pasar por alto. Porque el juicio no cayó sobre los que estaban debajo de la sangre, pasó de alto, pasó por alto el juicio. Así que ellos salieron como un solo hombre, todos salieron, y antes de salir les dijeron a los egipcios que les den oro y plata, y los egipcios hasta le dieron oro, plata para que se vayan. Y despojaron a los egipcios. Todo tiene un simbolismo. Todo esto es una sombra de lo que nosotros vivimos. Por eso yo digo que la Pascua es una experiencia. La gente no lo vive como una experiencia, pero nosotros que conocemos al Señor sabemos que es una experiencia con Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver un poquito más, lo vamos a explicar, porque si no, no se entiende. Bueno, ellos se fueron. Claro, cuando salieron, los egipcios se dieron cuenta que no se habían ido solamente a celebrar una fiesta como le había pedido Moisés, sino que se estaban yendo. Ellos se arrepintieron de dejarlos ir y fueron y los persiguieron. Pero dice que Israel iba, esa multitud de gente, y Dios los acompañaba con una columna de fuego y una columna de nube, ¿no? Cuando vinieron los egipcios, esa columna se les puso entre los hebreos y los egipcios, y durante toda esa noche no les permitió a los egipcios Dios acercarse a su pueblo. Pero se encontraron con el Mar Rojo, y ahí dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Y ahí se desesperaron. Los hebreos se desesperaron y lo querían matar a Moisés. Le dijeron: ¿para qué nos trajiste? No habría sepulcros allá en Egipto, que nos trajiste acá para que nos muramos acá en la arena, en el desierto. No estábamos bien, allá por lo menos teníamos que comer, teníamos nuestras chocitas, podíamos dormir. Y vos nos trajiste acá, ¿para qué nos trajiste? Y ahora vienen ellos, nos van a matar, y si no nos vamos a ahogar porque no tenemos salida. Así que Moisés clamó, y el Señor le dice: ¿por qué clamas? Marcha, avanza, le dijo. Y extendió su vara, y conocen la historia, ¿no? Se abrieron las aguas y pasaron todos en seco. Claro, cuando el faraón vio todo eso, fue atrás de ellos. Pero cuando pasó todo el pueblo de Israel, Moisés volvió a extender su mano, se cerraron las aguas y murió, y no quedó un solo egipcio vivo. Dice la Biblia que flotaban, y los hebreos veían a sus egipcios que los habían hecho trabajar, los habían torturado, estaban flotando, estaban muertos. Ya no tenían poder sobre Israel, no tenían poder sobre los hebreos. Vieron la mano de Dios, vieron el poder de Dios, vieron que Dios hace como Él quiere, que no hay nada imposible para Dios. ¿Y qué hicieron? Y se pusieron a cantar. Y la hermana de Moisés sacó el pandero, y ahí cuenta la historia, hasta está escrito lo que cantaron, y adoraron a Dios y alabaron, porque habían salido de la esclavitud y ahora era una fiesta. Por eso esta mañana, ¿qué tenemos que celebrar nosotros? Una fiesta. Pero pastor, ¿qué tiene que ver los hebreos con todos nosotros? Es que en realidad todo eso es una sombra de lo que nosotros estamos viviendo en lo espiritual. Esto es real. Por eso vamos a ver, miren, la Pascua es una experiencia. La Pascua es una decisión.
Éxodo 12:31 dice, hizo Moisés y llamó a Moisés, y a Aarón de noche y les dijo, salgan del medio de mi pueblo, ustedes, sus hijos y los hijos de Israel, y vayan y sirvan a Jehová como habéis dicho. El faraón le dijo, váyanse, salgan. ¿Qué tenían que hacer los hebreos? Salir. Alguno podría haber dicho, no, yo me quedo acá porque estoy cómodo, me voy a quedar. ¿Qué le iba a pasar a ese hebreo? Lo iba a seguir siendo esclavo, iba a morir, lo iban a matar. Pero esto es una realidad y nosotros tenemos que saber que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Él fue el que murió en la cruz. Ese cordero que tuvieron que sacrificar, esa sangre que tuvieron que pintar los dinteles y los postes de la casa, esos maderos que pintaron, esa fue el madero de la cruz, donde se derramó la sangre del Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió y les dijo, de cierto te digo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y eso es lo que nosotros también habíamos experimentado antes de conocer a nuestro Salvador. Éramos esclavos. Yo no era esclavo de nadie. Sí, eras esclavo. De todo lo que te domina, sos esclavo. Y Cristo vino para darte libertad total. Esclavos de depresión, esclavos de vicios, esclavos de angustia, de soledad, de heridas, de cuántas esclavitudes. El día que aceptamos a Jesús, el poder de la sangre nos libera y rompe cadenas. Pero eso es una experiencia y también es una decisión. No los obligó Dios a salir de Egipto. Ellos tuvieron que tomar la decisión. Lo mismo pasa con todos nosotros. Dios no nos obliga. Él nos abre la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá pastos, dijo el Señor. Yo soy el pastor. Él es el que nos guía, nos acompaña. Pero es una decisión y es una experiencia. Digo esto porque no todos los que abren los ojos y Dios le da la gracia de entender y de experimentar que Jesús resucitó y está vivo acá con nosotros y que Él te puede dar ese poder que viene a través de su sangre para que vos puedas ser libre de todo, no con tu fuerza, Él lo hace, pero sí con tu voluntad. El hecho de decirle, Señor, aquí estoy, me entrego. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Es una obediencia. Entonces el Señor rompe cadenas. Jesús dijo eso cuando empezó a ministrar. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Lo dijo en la sinagoga cuando comenzó. Porque me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, espiritualmente hablando. Jesús vino a darnos libertad, pero una libertad total. Y la persona que recibió la libertad total y ha experimentado y ha decidido salir, en esta mañana se goza, se alegra, porque dice, esa es mi experiencia personal. Yo he recibido la sangre del Cordero y he experimentado que salí. ¿De dónde saliste? El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Él nos rescató. Pero hay personas que se quieren quedar. ¿Vieron que hay gente que está presa? Hay un síndrome, los psicólogos dicen, y se acostumbraron a la institucionalidad. Y dice, no, yo no quiero. Le dice, no, pero vos tenés que irte de la cárcel. No, yo me quiero quedar. Porque como tienen comida, tienen su calabozo, sus relaciones, no se quieren ir. Por eso Jesús constantemente se acercaba, por ejemplo, el paralítico en el estanque de Betesda, le dice, ¿querés ser sano? Y claro, dice, tantos años. Pero quizás él no le interesaba. Como a Bartimeo el ciego, él se había acostumbrado a vivir de limosna. Pero Bartimeo el ciego dijo, no, yo quiero recuperar la vista y quiero dejar esta condición de mendigo. Y tiró la capa. Y así hay muchas personas que, tienen que decidir salir.
salir de todo lo que te está atando, salir y creer que Dios te va a acompañar y te va a dar libertad. Porque también hay que creer, alguno dice, bueno, pero yo no sé si es tanto para mí, ¿no? Quizás estoy mejor acá. Los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Cuando hicieron la emancipación, Abraham Lincoln, dos cosas. Salió una ley que estaban libres, pero ellos no se querían ir, porque decían, yo ya tengo mi familia, tengo mi casa acá con mi amo, en la finca de mi amo, y yo soy libre. ¿Y a dónde voy a ir? No tengo propiedad, no tengo comida, no tengo trabajo. Y se querían quedar y siguieron viviendo como esclavos. Y lo peor es que muchos, como no hay, como ahora la era de la comunicación, ni se enteraron que habían salido una ley y que eran libres, porque no se lo decían tampoco. Hay mucha gente que no sabe y cree que la Pascua simplemente es una fiesta. Pero la Pascua es el decreto firmado por Jesús con sangre en la cruz, en donde dice que vos sos libre y que ahora tenés una nueva vida, que Dios te perdonó todos tus pecados, que somos salvos y tenemos ahora una vida con propósito. Hay gente que no lo sabe, no, por eso no se le abre el entendimiento, o quizás la culpa es nuestra, no se lo decimos, pero hay que decirle a la gente, Jesús ya pagó por tus pecados. Ya no tenés pecado si lo aceptás a Él. Si dejás que la sangre toque tu corazón. Amén. La sangre de Cristo es esto que vamos a celebrar hoy. El nuevo pacto en su sangre. Nosotros hablamos en las semanas pasadas la importancia del pacto, como en la Biblia hay muchos pactos. El pacto que Dios hizo con Abraham, que le iba a dar una nación. El pacto que hizo con David, que de su descendencia siempre iba a haber un rey. Y de la descendencia de David vino en su genealogía Jesucristo, y es el Rey de Reyes. Se cumplen los pactos que Dios establece, se cumplen. Y Él nunca abandona el pacto. Hablábamos que a veces nosotros podemos abandonar el pacto cuando nos vamos enfriando nuestro corazón o endureciendo nuestro corazón, nos vamos alejando. Es muy parecido a un matrimonio, es lo mismo. El matrimonio hace un pacto, pero hay que mantener ese pacto en fidelidad. Bueno, nuestro amado Cristo Jesús, nosotros somos la esposa, dice la Biblia, de la iglesia. De parte de Él, nunca, jamás va a ser infiel con tu vida. Él va a ser fiel y permanece fiel, aunque vos y yo seamos infieles. Eso es lo que dice la Biblia. Aunque ustedes permanezcan, sean infieles, Él sigue siendo fiel. Qué misericordia que Dios tiene, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos enfriamos? Sabemos que no tenemos que ir para allá y vamos para allá. Sin embargo, el amor del Señor nunca se apaga. Sigue siendo fiel. Esa sangre que cayó en esa tierra sigue clamando por misericordia por todos nosotros. No por juicio, sino por misericordia. Y todo aquel que acepta a Cristo en su corazón recibe todos sus beneficios. Recibe el perdón de pecado, recibe vida eterna, recibe una nueva vida en Cristo. Y viene la otra promesa que dijo Jesús: a todos aquellos que me reciben yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto han tenido esa experiencia de poder que han recibido el bautismo del Espíritu Santo? A ver, ¿quiénes son? A ver, levanten las manos. Bien. Y todos los otros tienen que decir: Señor, dame el bautismo, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es una experiencia. La vida cristiana no es una religión, es una experiencia. La Pascua es una experiencia. Nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos salir o queremos seguir viviendo con esa tristeza, con ese dolor, con esas ataduras. No, tenemos que tomar la decisión. Pero no solamente salir. No solamente los hebreos en la historia nos muestran que ellos salieron. Y como ellos, dice la Biblia, que es una sombra de todo lo que nosotros vivimos, es muy interesante saber todo lo que les pasó, porque todo es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros, pero en lo espiritual.
Por ejemplo, el Cordero es Cristo. Nosotros salimos del mundo, ellos salieron de Egipto. Egipto representa el mundo. Ya Satanás no tiene autoridad sobre tu vida, ahí tiene que decir un fuerte amén. Porque el faraón fue vencido. Se cerraron las aguas y murió el ejército. Nunca más fueron esclavos de Egipto. Porque cuando Dios vence, vence. Y Él venció en la cruz por vos y por mí. Amén. Así que nosotros tenemos que saber que no solamente es salir, sino es no volver atrás. ¿Por qué digo esto? Porque justamente los hebreos, una vez que salieron y se encontraron con el Mar Rojo y el faraón atrás, querían volver. Y uno dice, pero ¿cómo que querían volver? Si sufrieron tantos años. Pero a veces el corazón del hombre le cuesta, porque claro, Dios no te dice todo lo que te va a pasar. Te dice que obedezcas, que avances y que confíes en Él, porque Él está sosteniéndote de su mano. Hay un hermoso versículo que dice en Oseas, mira, Oseas 11, dice así 1 y después 3 y 4, dice, cuando Israel era muchacho, recién estaban naciendo como nación, yo los amé y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Yo con todo eso enseñaba y andar al mismo Efraín, que es representante de Egipto, de los hebreos. Tomándole del brazo, fíjense lo que dice, tomándole del brazo, y no conocieron que yo los cuidaba. Se empezaron a desesperar, querían volver, no confiaban, pero Dios estaba cuidándolos y le demostró, le abrió el Mar Rojo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo, porque ellos tenían un yugo de sobre su cerviz. Puse delante de ellos comida, dice la Biblia, porque luego en el desierto Dios les dio el maná. Precioso eso, pero a veces no creen. Los discípulos le pasaban lo mismo. Cuando Jesús resucita, ellos no creían que habían resucitado. Y iban caminando dos en camino de Maús, ¿cuántos se acuerdan? Y Jesús se le aparece resucitado y ellos tenían los ojos velados. Estaban tan tristes, tan angustiados, y Jesús estaba con ellos. Y dice la Biblia que Jesús tuvo que abrirles el entendimiento. Y luego se encontró en donde estaban todos reunidos, y otra vez dice la Biblia, les abrió el entendimiento. Miren, dice en Lucas, vamos a leer la resurrección de Jesús, ¿qué les parece? En esta mañana estamos celebrando esto. En Lucas nos dice, en el versículo 45, nos dice que Él les abrió el entendimiento. Dice, entonces les abrió el entendimiento, Lucas 24, 45, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y ustedes son testigos, les decía Jesús a los discípulos, y aquí nosotros también, porque hemos conocido que el Señor está vivo. Y aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, el Espíritu Santo. Ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos, cubiertos por el poder de lo alto, del Espíritu Santo. Y los sacó afuera en Betania y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos después de haberles adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Dar un aplauso, no era solo para ellos, es para todos nosotros también. Precioso, Él resucitó. Bueno, pero los hebreos no creían, entonces
también la Pascua tiene que ver con no volver atrás. Ellos se quejaban. El Señor dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, ya no es digno, ya no puede ser mi discípulo. No podés mirar para atrás. El que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Tenés una nueva vida. Te dieron un 0 kilómetro. Dejá el auto todo ese oxidado, podrido, que no arranca nunca. Dejalo atrás. ¿Cómo te vas a quedar con cosas viejas? Es igual que los hebreos. Se querían quedar ahí como esclavos. Y pensaban en los pepinos y en las comidas que comían, que era una porquería. Pero el Señor tenía una tierra que fluía leche y miel. Y todo eso es una sombra de nuestras vidas. Dios tiene un propósito, Dios tiene bendiciones para nosotros, cosas que en el mundo no las vamos a poder alcanzar jamás, porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Por más que te esfuerces en edificar, si Jehová no edifica la casa, la vida, la familia, en vano trabajan los edificadores, dice la Biblia. Pero el Señor te llamó, te abrió el entendimiento y ahora no solamente estás cubierto y bendecido vos, sino que estás vos y toda tu casa. Dale un aplauso al Señor. Debajo de la sangre. Es una decisión. Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión también. Se te explica, se te enseña. Cristo murió por vos. ¿Querés conocerlo? ¿Querés tener una experiencia con el Señor? Bueno, tenés que dar un paso, como los hebreos. Salir de donde estás saliendo. Pero primero tenés que entrar. Es una cosa media rara, ¿no? Sí, primero hay que entrar para experimentar eso, ¿no? Miren. Dice la Biblia que les dijo Moisés que tenían que estar en la casa. ¿Dónde tenían que estar? En la casa. No podían salir. No podían decir, voy a tomar fresco. No, porque pasaba la muerte. Tenían que estar dentro de la casa. O mejor dicho, debajo del pacto, detrás de la sangre. No era la casa, era la sangre. Y nosotros tenemos que estar bajo pacto. ¿Cuánto se entiende lo que estoy diciendo? Si no estás bajo pacto, estás desprotegida, estás desprotegido. ¿Y cómo sé que tengo que pintar los dinteles de mi casa? No, tenés que aceptar a Jesús y permanecer en el pacto. Hablábamos el otro día la importancia, cómo se alimenta el pacto, buscando su presencia y con clamor y oración. Nosotros tenemos que entender que estamos bendecidos. No es que yo el domingo voy y tomo un poquito de vino. No te va a servir para nada. Si querés emborrachate, pero no te va a salvar. Esto representa que nosotros estamos en obediencia con Dios. Y esa actitud de obediencia nos mantiene debajo de la sangre, debajo del pacto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Renovar el pacto. Eso es lo que hizo Jesús la noche que fue entregada. Él les habló claramente a los discípulos. Dijo, yo vengo a hacer el nuevo pacto. Porque ustedes tenían un pacto. ¿Cuál era el pacto que tenían? Lo hablamos el otro día. El pacto de Moisés. Dice que Moisés subió al monte y Dios le dio las tablas del pacto, los mandamientos. Pero Moisés hizo como muchos hacen. Cuando bajó se enojó con los hebreos porque estaban haciendo cualquier cosa y rompió el pacto. Pero qué misericordia que Dios agarró y le dijo, subí de nuevo que te voy a dar unas tablas nuevas. Dale un aplauso al Señor. Aunque vos rompas el pacto, Él tiene misericordia y te da otra nueva oportunidad. Miren, hay tanto y es tan rico lo que podríamos hablar, y no me quiero extender mucho sobre lo que es la Pascua, porque habla de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, cuando ellos pasan el Mar Rojo, eso representa el bautismo en agua. Jesús dijo que teníamos que ir y bautizarnos. ¿Qué significaba el bautismo? El morir a la vieja vida. Cuando una persona se sumerge en las aguas,
muere el viejo hombre y cuando sale de las aguas resucita. Y eso es lo que hicieron los hebreos. No se bautizaron, pero pasaron por el Mar Rojo. Eso representa el bautismo. Y luego experimentaron el poder de Dios que vino sobre Moisés en el Sinaí. Fuego, relámpago. ¿Saben qué representa eso? La experiencia que nosotros tenemos con el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo importante es no volver atrás. Eso no te garantiza que no vas a pasar por desiertos, pero no tenés que volver atrás. Pero sí, lo que está garantizado, que Dios va a caminar con vos y te va a llevar como un padre de su mano. Aunque no lo veas, vos confía en Dios que te va a llevar en todas circunstancias. Porque eso es lo que representaba la nube y el fuego que iba sobre Israel. Él estaba diciendo, yo los estoy cubriendo, yo los estoy defendiendo, yo los estoy guiando, porque cuando se movía el fuego y la nube, ellos entonces levantaban el campamento y seguían la nube y el fuego. Dios nos va a guiar. Es maravilloso la vida cristiana. No solamente que vamos a ir al cielo, que Dios nos perdona los pecados, sino que es una experiencia constante y permanente cuando nosotros somos obedientes y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Amén. El bautismo es una nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él en su muerte, para muerte, por el bautismo, simbólicamente hablando, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en una nueva vida. Amén. ¿Qué es la resurrección? Una nueva vida en Cristo, con todo lo que implica esto, ¿no? Y la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Los hebreos recuerdan la salida de Egipto, los judíos en el 11, en Israel, en Estados Unidos, en todos lados, recuerdan y lo tienen como algo que identifica su sangre. Son hebreos, son judíos, su creencia, y está perfecto. Es como el día de la independencia de ellos, yo digo, que no me escuche un judío. Pero es así, y el mandamiento de Dios era que le tenían que enseñar a los niños esto. Por eso en la fiesta, que dura como 7 días, ustedes van a ver muchos judíos acá, que están caminando por la playa, porque están celebrando la Pascua, y van impecables, ¿lo vieron? Saco, corbata, y muchos van, un hombre mayor, y muchos chicos o jovencitos, y les enseña y les cuentan en la calle todo lo que es la Pascua, todo lo que sucedió con los hebreos. Y ellos entienden que la Pascua o salir de Egipto significa no quedarte en nada que te frena, sino que tenés que avanzar. Yo lo escuché en la boca de un judío, de un rabino, pero están cegados todavía, porque no aceptan a Cristo. Y es tan claro que todo lo que sucedió es una sombra de Jesús, pero todavía tienen el entendimiento ciego, no lo ven. Y son gente quizás que son más temerosas que nosotros. Pero nosotros tenemos el privilegio que Dios nos escogió. La Biblia dice que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Así que tenemos este privilegio, pero tenemos que también tener el entendimiento, porque si no entendemos esto, ¿cómo le vamos a agradecer? Así que una forma de agradecerle es aprendiendo, entendiendo, pero no solo que nos quede como una información, tenemos que vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Manteniendo el pacto, agradeciéndole, siéndole fiel. Comparemos un matrimonio, comparemos una amistad de pacto. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Dios hizo un nuevo pacto. La sangre de Cristo sigue poderosa para que todo aquel que cree. Y nosotros tenemos que saber que hay gente que no sabe, que no le han dicho que ya están como los esclavos en Estados Unidos. Ya son libres. Y no es por la religión, no es por las buenas obras, no es por las cosas que puedas hacer. Es por la fe. ¿Cuánto han aceptado a Cristo en su corazón?
Dice la Biblia que si vos confesás con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, sos salvo. Así nomás, así nomás actúa el poder de la sangre. Cuando viene la sangre sobre tu vida, rompe toda cadena. Cuando vino la sangre sobre los hebreos, se rompió las cadenas de la esclavitud. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tenés que caminar en esta nueva vida. Tenés que avanzar. Y no tenés que dudar. No tengas miedo, te van a querer hacer sentir mal. Y sí, claro, bueno, los hebreos también. De hecho, tenían un ejército atrás. Quizás no tengas un ejército, pero vas a tener desafíos. Te va a venir los pensamientos de cómo vivías antes. Y cuando te encuentres en una situación difícil, vas a decir, pero Dios, ¿será real lo que yo estoy creyendo? Y Dios va a poner su mano y te va a demostrar que Él es poderoso aún para cualquier circunstancia que estés pasando. ¿Cuántos de ustedes han vivido experiencias de esa forma? Yo podría contar y contar y contar. Momentos en donde vos decís, ¿y ahora qué hago? Y sin que hagas nada, Dios extendió la mano, abrió una puerta, alguien vino, te dio lo que necesitaba, se rompió algo. No sé, ¿cuántos de ustedes tienen alguna experiencia de esa? Levante la mano. ¿Sabes qué? Vas a tener muchas experiencias más. Porque Él está con nosotros, prometió estar con nosotros todos los días. Lo dijo Jesús, yo haciendo, pero voy a enviar el Espíritu Santo. No se van a quedar solos. Y Él les va a enseñar, Él los va a guiar y Él les va a dar poder. Qué maravilloso. Vivir el Evangelio no es vivir una religión, es vivir una experiencia. Pero también hace falta una decisión. Esa es la resurrección. Nosotros tenemos que permanecer entonces bajo el pacto, bajo la casa. Porque no alcanza con conocer la sangre, hay que vivir bajo la sangre, bajo el pacto. Amén. Muy bien, así que es precioso, hermoso, todo esto a mí me apasiona, me encanta, porque me doy cuenta que no es algo de historia que pasó hace 3000 años, es algo que yo vivo permanentemente. ¿Qué cosa, pastor? Estar en comunión con Dios. Yo sé que salí de la esclavitud, me sacó el Señor y no hice absolutamente nada. Me bautizó el Espíritu Santo. Aún en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo no entendía nada, pero Dios no esperó que yo entienda, me bendijo y me transformó la vida, me cambió la vida. Ya no podía volver a Egipto, no podía volver atrás, porque cada vez que intentaba o quería o pensaba me daba cuenta que ya, no, es una locura. Yo decía, ¿cómo hiciste para romper con todas las ataduras que tenía? Y mirá, yo me daba cuenta lo que ahora tenía y ni loco lo iba a perder por esas migajas. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Nosotros tuvimos un centro de rehabilitación muchos años, 17 años. Y yo le decía a los chicos que estaban internados, que habían conocido al Señor, ahora cuando quieras volver a fumar, va a ser un bajón para tu vida, porque ahora ya conoces el amor de Dios. Y gente nos decía, ¿y cómo hacen para rehabilitarse? Y mira, si un perro, vos le sacás un hueso y el perro tiene hambre, te muerde. Pero si le das un bife, larga el hueso y sabes cómo va para el bife, ¿no? Y salvando las diferencias, perdón por ese ejemplo, pero esta es la realidad. El que conoce la nueva vida en Cristo no quiere volver más para atrás. Aunque la carne es débil, como dijo Jesús en Getsemaní, oren, clamen. Porque la carne, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Pero aunque te equivoques, el Señor no deja el pacto que hizo con vos. Eso es maravilloso. Y tanto amor te demuestra Dios, aún cuando vos no sos fiel, que llega un momento que sos fiel por amor. Y decís, yo no te puedo traicionar, Señor, porque me demostraste, no solo en la cruz, en mi vida cotidiana y diaria,
que vos sos bueno, que vos me defendiste, me defendés, que cada vez que tengo necesidad tú eres mi recurso. Puedo confiar en vos aún en la tormenta más oscura, porque siempre estás conmigo. Dale un aplauso al Señor. ¡Qué maravilloso! Maravilloso el pacto. Un pacto que te da vida, un pacto que nos da vida, no vida eterna, sino en esta tierra una vida abundante. Pero es una experiencia, es una decisión. Primero, de aceptar el pacto. No es tomar un poquito de vino, es decirle, Señor, rindo mi vida a vos. Amén. Entonces entro en el pacto, como alguien cuando se casa, se rinde mutuamente. Señor, no te voy a ser infiel. Señor, te entrego mis decisiones, mi corazón. Señor, te entrego mi cuerpo, porque ahora sé que soy templo del Espíritu Santo. Así que voy a cuidar esto, no como que es mío, es tuyo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y cuando uno entra en esa experiencia, es maravilloso, pero es una decisión. Y luego no tenés que volver atrás. Y bueno, y si no te bautizaste, te tenés que bautizar. Porque el bautismo en realidad lo único que habla es de lo que ya viviste en tu corazón. ¿Qué es lo que viviste en tu corazón? Una muerte y una resurrección. Si tuviste esa experiencia, entonces vos te bautizás, pero es solamente un testimonio a la gente, a los ángeles, a la iglesia, que vos ahora estás en Cristo Jesús, bajo pacto, y que ahora la sangre de Cristo nos libra de toda maldad. Amén. ¿Es maravilloso o no? ¿Cuántos están bajo el pacto? A ver, hay personas acá que todavía no aceptaron a Cristo en su corazón, que no sabían, pensaron que era una fiesta, algo sabían. Bueno, quiero decirte que en esta noche la Pascua se puede hacer una realidad en tu vida. La muerte de Cristo puede transformar tu vida. ¿Qué hago, pastor? Es lo que ya te dije. Vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que aceptar a Cristo. No es con que pasar aquí adelante y aceptar a Jesús. No. Yo siempre, cuando casamos a las personas acá, muchas veces, como la novia tarda y tarda, la mayoría de ellas tardan, me pongo a hablar con el futuro esposo y le pregunto siempre lo mismo: ¿estás seguro? Mirá que no hay vuelta atrás, ¿eh? Y se ríen porque están tan emocionados que no toman conciencia. No, es un chiste. Pero es lo mismo. ¿Estás seguro? Es para toda la vida. Y ahí ya arrugan algunos cristianos o futuros cristianos. Porque empiezan a pensar y dicen, pero yo en Egipto tengo una chocita, como esas porquerías, pero me gusta. Se acostumbraste a la pobreza espiritual cuando hay una riqueza espiritual para tu vida. Te acostumbraste a las cadenas como los esclavos en Estados Unidos, cuando pueden ser libres. No, tenés que dejar atrás la vida vieja, como dice la canción, ya he dejado, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha llamado, Él me va a sostener y yo voy a vivir una vida en Cristo. Algunos todavía, dice la Biblia que si confesás con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Así que voy a hacer un llamado para aquellas personas que no aceptaron a Cristo en su vida todavía, y esta noche su vida va a ser transformada, no por la religión, no por el pastor, sino por tu decisión. Le vas a decir a Dios: te doy la libertad que entres en mi vida y hagas lo que vos quieras. Me rindo a ti, Señor. Hay otros quizás también, vamos a hacer otra oración, que han roto el pacto y se han enfriado en su corazón, se han manchado, por decirlo así, y ahora tienen un problema de conciencia.
como tenía el hijo pródigo, que no sabía cómo mirar al padre cuando volvió, pero el padre sabía cómo tenía que tratarlo. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y le cambió las vestiduras. ¿Qué tuvo que hacer el hijo pródigo? Reconocer su error y abrazar al padre, nada más. Amén. A ver, ¿por qué no se ponen de pie? Y los que están mirando por internet también. Si nunca aceptaste a Jesús en tu corazón, esta es la oportunidad. No hace falta que vayas a una iglesia, que no estés acá en el frente, pero hace falta que abras tu corazón. Cierra los ojos, porque este es un momento donde mucha gente puede estar saliendo de la esclavitud. Se están poniendo debajo de esa sangre. Así que es importante, iglesia, todos tienen que estar orando, clamando, porque hay guerra, ¿eh? Empiezan las dudas. ¿Y qué tengo que dejar? ¿Y cómo es? ¿Y que ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro? No pienses en lo que no podés hacer, pensá en todo lo que vas a poder hacer en Cristo Jesús. Y repetí conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en esa cruz por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto ese sacrificio y ahora acepto esa sangre y me pongo debajo del pacto. Y nunca más me voy a alejar de ti. Gracias, Señor, porque me diste la salvación y de ahora más te seguiré y haré lo que vos me estés guiando. Y decirle conmigo: gracias, Jesús, por tu muerte en la cruz. Amén y amén. Denle un aplauso a los que hicieron esa oración. Vamos a hacer otra. Cierra los ojos. Cierren los ojitos, por favor, ahora sí. Los hijos pródigos, lo que sienten, que no han cuidado la sangre, que han manchado la sangre, que se han enfriado. Este es el momento para que no vivas una Pascua como una religión más, un culto más. Vamos, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, dice la Biblia. Decirle al Señor: Padre, me acerco a ti, Señor, para que tú me cambies las vestiduras. Decirle: cámbiame. Decirle: límpiame, Padre. El Señor te ama, te acepta. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Acércate en tu corazón. Reconoce tus errores y decirle: Señor, límpiame. Lávame y seré limpio, Señor. La sangre nos limpia de toda maldad. Si reconocemos nuestro error y nos apartamos, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, dice la Biblia. Recibí ahora la misericordia de Dios. Recibí la sangre de Cristo en tu corazón. Él no vino para juzgar, vino para salvar. Dice el Señor: yo vine a buscar lo que estaba perdido. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora hay muchos que están experimentando el poder de la sangre. Están sintiendo la presencia de Dios, el amor de Dios, una paz que empieza a inundar tu vida. Ya no hay culpa, ya no hay condenación, ahora hay perdón. Hay el poder de la sangre que te libra, te limpia y te hace experimentar perdón, te hace experimentar paz. Esa paz es el amor de Dios sobre tu vida. Gracias, Señor. Te amamos, Rey, te adoramos, Dios. ¿Cuántos han sentido esa paz? Levanten las manos. Bien, dale un aplauso. Decir: gracias, Señor, por tu sangre. Por tu sangre, gracias, Señor. Sangre poderosa. Sangre poderosa. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Estamos bajo la sangre, bajo el pacto, bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, toda nuestra vida es tuya, Señor. Nuestro pasado tú lo has sanado, limpiado, y en este presente, Señor, tú estás presente, llevándonos de tu mano, dándonos victoria, y nosotros estamos agradecidos y honramos, Señor, ese pacto en esta mañana, dándote gracias, Jesús. Te amamos, Rey, te adoramos, Señor. Aleluya. Mientras repartan la Santa Cena acá, y si vos estás mirando por internet, puedes tomar un poquito de vino, de jugo de uva, lo que sea, y agarrar un poquito de pan.
y vamos a compartir la cena del Señor. Como Dios, como Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, porque Él estaba celebrando la Pascua en la última cena, y Él dijo, bueno, como judío que era, estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando que nuestra nación salió de Egipto, pero ahora yo les voy a dar un nuevo pacto, y es mi sangre, y por mi sangre ya no es solamente para los hebreos, es para todo aquel que cree. Amén. Así que esto es lo que hizo Jesús. La noche que fue entregado, tomó pan y partió el pan, tomó vino y dijo, este es el nuevo pacto. Y dijo, hagan esto en memoria de mí. Muy bien. La noche que fue entregado el Señor Jesús, habiendo cenado, festejado esa Pascua, tomó pan y dijo, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, hagan esto en memoria de mí. Digan conmigo, gracias Jesús por entregar tu cuerpo en esa cruz y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Luego tomó la copa, como hacían y celebra hasta el día de hoy, con varias copas que representan, pero esta copa, dijo ahora, representa el nuevo pacto. Es mi sangre porque por ustedes ha sido derramada, hagan esto en memoria de mí. Digan conmigo, gracias por tu sangre, Señor. Renovamos el pacto, nos comprometemos con vos. Amén. Bendiga tu vida, nos vemos el domingo que viene. Felices Pascua.